Y yo estoy en el otro cuarto orando, mi esposa está durmiendo y de repente la puerta está cerrada y entonces un personaje, Jesús, apareció en la habitación y me dijo: hoy será notoria la señal en esa campaña, hoy serán notorios los milagros en ese lugar que voy a hacer contigo. Literalmente vi un personaje que traspasó la puerta y me abrazó. Yo sentí una presencia y sentí como que fui suspendido en ese lugar donde estaba orando al Señor para que Él me usara al día siguiente que había una campaña. Y me dijo: las señales que haré en esta campaña serán notorias. Literalmente. Y habían personas que estaban siendo liberadas de cárcel. Pero una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu fue que vi una muchacha. El Espíritu Santo me reveló y me dijo: en el mundo espiritual se va a abrir el mundo espiritual ahora. Porque hay un espíritu que lo están invocando desde Haití. Y hay una muchacha dentro de una casa que va a entregar su hijo a sacrificio a los demonios. Y el primario se va a caer y va a matar al niño porque hay un demonio de sangre que está pidiendo a este niño para que este espíritu en Haití suba de rango. Se abrieron los portales y un ángel salió en medio de la campaña, y cuando penetró la casa de la muchacha, vi que arrastró el espíritu que tenía esta muchacha, y esta muchacha cayó endemoniada en la casa cerrada. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión bendecimos tu casa, familia, ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión pues tenemos una vez más al hombre de Dios, el profeta Christopher Matos. Hombre de Dios, te bendiga. Amén, que la paz de Dios esté contigo, con toda tu familia y con todos los oyentes que nos van a oír en esta plataforma, que sería una bendición que ellos nos puedan escuchar, para que así el Espíritu Santo hable conforme a su voluntad y sus riquezas en gloria. Hombre de Dios, hemos hecho unos contenidos que la gente han quedado muy impactados Sí. de las experiencias poderosas que ha tenido con Dios. El último lo hicimos en el monte, en el mismo monte. lugar donde has tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo, con ángeles, donde Dios te entregó el don de liberación. Sí. Y para los que están nuevos viendo este contenido y creen que es mentira, pueden ir a las páginas del profeta Christopher Matos en TikTok. Ahí hay mucha evidencia de lo que Dios está haciendo con este hombre de Dios. Hombre de Dios, me dijiste que tenía otras experiencias muy fuertes que quería contar con la audiencia en este momento. Sí, he tenido muchas experiencias y muchas de ellas han sido experiencias que solamente el Espíritu Santo puede hacer esas cosas sobrenaturales para poder manifestarla en la tierra. Sí. Experiencia tangible del Espíritu de Dios para poder traer su reino a la tierra. Jesús dijo una palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas a nuestra vida. Y una de ellas fue que en una ocasión nosotros estábamos predicando en Honduras, en un lugar llamado Ceiba, y me impactó este lugar porque había un hombre muy preparado, con mucha teología, con mucha preparación, y no estamos en contra del conocimiento, sí estamos a favor. Pero el apóstol Pablo dice, cuando fue a los Corintios: porque no fui con palabrería de hombres, sino que me propuse entre ustedes ser débil, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en la demostración del dunamis, del poder de Dios. Y en ese lugar, cuando fui, había un pastor predicando la palabra. Este tipo de personas que hacen estos eventos en Honduras atienden a entender que todos los hombres que suben un altar, Dios lo va a usar. A veces ayunamos mucho a la presencia de Dios, buscamos mucho a Dios, hacemos mucho sacrificio, pero hay momentos que Dios va a decidirte no usarte. Hay momentos que no hay una forma o una manera que de un ayuno Dios te pueda usar. Porque el ayuno nunca se trató de que Dios te use, sino para que tú te guardes para Él, para que te consagres, para que estés una vida en obediencia delante de Dios. Y lo que hace el ayuno es que purifica al creyente para que la gloria de Dios baje a través de ese conducto que está apto para ministrar el reino de Cristo en la tierra. En ese momento había un hombre predicando con elocuencia, palabras, niveles, tenía muchas palabras, y ese hombre comenzó a hablar de él. Porque lo más importante no es presentarte tú, es presentar a Cristo. Hay gente promocionándose tanto que no presentan a Cristo, sino que presentan su teología, presentan sus argumentos, presentan lo que ellos aprendieron, no lo que ha sido revelado. Y el espíritu que está amarrado, había una muchacha que estaba en México y hubiera sido violada por
hombres, muchos hombres, me reservo el nombre, y esta muchacha estaba poseída por unos espíritus de alto rango terrible. Y me recuerdo yo que habían 2 columnas en el retiro que estaba. Ella estaba amarrada con cadenas, era impresionante lo que había sobre ella. Y cuando el hombre de Dios reprendía ese espíritu, el demonio no salía. Y la muchacha se burlaba, el espíritu que estaba dentro de ella se burlaba. Y yo, analizando en el espíritu, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? Entonces el Espíritu Santo en ese momento me dijo, porque hay dimensiones que solamente se conectan con hombres que están listos para echar fuera ese espíritu. Wow. Ese espíritu no va a salir fuera porque el pastor que está predicando no tiene rango suficiente para poder pelear con ese espíritu de la tiniebla. Este hombre estaba haciendo todas las cosas por habido y por haber para que el espíritu saliera y el demonio no salió. Pero en esa misma ocasión le dije al Señor, si es verdad que tú me enviaste a Honduras, Ceiba, a este retiro, te pedimos que me use con poder y gloria. De repente el hombre bajó destruido, destrozado. No pudo echarlo fuera y el Espíritu Santo me dijo, estoy contigo. Cuando el Espíritu Santo está contigo, te da la confianza para que tú puedas hacer las cosas correctamente y te da la dirección para que sepas que en el nombre de Cristo tienen legalidad. Hay personas que quieren utilizar el nombre de Cristo pero sin legalidad. Y luego lo hemos repetido muchas veces. ¿De qué te vales aparentar que eres cristiano cuando no lo eres? El mundo espiritual tiene identificación de personas que viven en consagración. Si estás en consagración y si estás en el espíritu, vas a poder apercibir que los que reprenden con autoridad es lo que va a salir fuera. Sí. Nadie puede tener autoridad sobre un endemoniado si está atado. Nadie puede liberar a una persona si está poseído por espíritu. Este demonio posiblemente el pastor no lo pudo sacar, pero cuando yo subí al altar habían 200 pastores, estaban todos esperando el momento del impacto de la gloria y yo presenté a Jesús en ese momento, porque hay cosas que no podemos presentarnos nosotros. Cuando te presenta tanto, entonces está llenando tu ego, está llenando tu vanagloria y te está dejando entender que los milagros muchas veces pasan por ti, los milagros pasan por Jesús. No hay grandes siervos de Dios. Yo siempre he dicho que hay un Dios que se manifiesta en hombres con debilidades. Hay un Dios que engrandece su gloria en hombres humildes para ensanchar su reino. Y en ese lugar subí. Y él me dijo, pronuncia mi nombre. Porque al pronunciar mi nombre, la cadena en esa muchacha se va a romper. Wow. Dios mío. La muchacha comenzó a remenear las columnas de aquel lugar y comenzó a remenearla tan fuerte que dijo, sé lo que hay detrás de ese varón de Dios. Estoy viendo un personaje gigante y el personaje que estaba detrás de mí me cubría y el espíritu que estaba dentro de ella estaba diciendo, ve una luz sobre ese joven. Estoy viendo algo impresionante y cuando le dije en el nombre de Jesús, espíritu de la tiniebla, suéltala, la muchacha cayó libre completamente. La gente se preguntó, ¿y cómo lo hizo? Se trata de ser dirigido por medio del Espíritu Santo. No es que no hay poder, sí hay poder, lo que pasa es que hay más manipulación que el Espíritu Santo. Hay una escasez de esencia original de Dios. Y por eso que muchas veces la gente tiene que hacer maruñas o hacer estrategia para manipular a un pueblo que no tiene visión, porque simplemente esta gente que ministran en los altares, que son ministros de alta jerarquía, que tienen niveles, posiblemente no se levanten los paralíticos, posiblemente es más la emoción que otra cosa. Entonces, ¿cómo es posible que estamos trayendo una iglesia en esta generación que está atada más a la emoción que a la libertad en Cristo? Nuestros altares no pregonan a Cristo desde la libertad, sino que pregonan el ego del hombre, el éxito. Que yo he viajado a tantas naciones, que yo he ido a tantos países, que yo he viajado a tantos países. Y Jesús te está preguntando a ti, ¿cuántas personas se han convertido en tu sector? Sí. ¿Cuánto testimonio ha dado de que eres cristiano en tu barrio? ¿Cuántas personas han testificado de la grandeza de Cristo en tu vida? Esa muchacha fue totalmente libre. Ella dijo, cuando se produjo la liberación en ella, los pastores dijeron, algo ha pasado aquí. Porque cuando este hombre subió al altar, subió diferente. Y yo le dije a ellos, porque nunca debemos de presentarnos nosotros, siempre debemos de presentar a Cristo como excelencia. Porque Cristo es la excelencia de todo ministerio. Ningún ministerio va a tener efectividad si Cristo no es el centro.
La carencia espiritual está llevando a muchos al querer sentir que porque ellos tienen el micrófono en la mano van a pasar las cosas. Y es el día que menos Dios te va a usar. Dios te está enseñando que hay cosas que tú no podrás romper hasta que tú no mates tu ego. Dios te está enseñando que hay barreras que no podrás cruzar hasta que no mates ese ego que te está destruyendo por dentro. No es que Dios no te usa, es que te vas a engrandecer con los milagros que Él va a hacer contigo. Porque el corazón no está listo para abrir los mares que necesitan abrirse. El corazón no está listo para romperse las cadenas que tienen que romperse. Sí. Si eres un Moisés y en el corazón limpio y abre el mar rojo, va a decir que fuiste tú. Pero si abre el mar con el corazón de Dios, estará listo para ir al próximo nivel que Dios te ha señalado. Hay mucha gente atada, Antonio. Sí. Hay mucha gente poseída por espíritu. Y un día vamos con uno de los muchachos que yo tengo, vamos rumbo a la Duarte. Y yo le dije, vete por esta calle para que llegamos más rápido al lugar que íbamos. Y había una persona que era un predicador, me reservo el nombre, un tipo que Dios lo usaba en una dimensión terrible. Y cuando el Espíritu Santo le testificó a él y le dijo, vas a ir en la calle de la Duarte y te va a encontrar con Christopher Mato. Y él te va a hacer la oración de arrepentimiento. Ese hombre se paró en la guagua, en una guagua de concho, estaba todo estropajoso, estaba todo lleno de polvo. Como un mendigo. Como un mendigo. Y yo viendo esto, y cuando el hombre se postró, estaba cerca de la bomba, se tiró de rodillas y dijo, necesito a Jesús, pero necesito que tú ores por mí por restauración. El hombre hubiera caído con una mujer. Muchas veces la gente tiene ministerio exitoso, tiene ministerio en potencia, pero debemos hacernos un autoanálisis de cuidarnos de nosotros mismos, porque podemos caer en el error que cayó aquel hombre que Dios usaba, Luis Urbáez. Sí. Tenía un ministerio exitoso, tenía una trayectoria exitosa, pero nunca aprendió a cuidarse del mismo. Nosotros como hombres de Dios tenemos que aprendernos a cuidar de nosotros mismos. Y muchas veces a nosotros nos llega el ego, la exaltación, la vanagloria. Yo siempre he dicho que lo profético es bueno, pero bueno es la obediencia a Dios. Porque en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Mira que la iglesia en estos últimos tiempos se pasa tanto reprendiendo al diablo, Sí. reprendiendo a los demonios, y en un solo momento Satanás te tumba. ¿Por qué razón? Porque hay cosas en tu corazón que por más que tú precunes a Cristo, están atadas por dentro. Y tú necesitas hacer confesión de fe o hacer confesión de lo que está dentro de ti para que eso no te destruya. Hay cosas que impiden de que tu bendición vengan a ti, que están reteniendo tu bendición porque hay portales abiertos dentro de ti que están impidiendo que las bendiciones que Dios ha dicho acerca de ti se manifiesten. Muchas veces Dios quiere usarte en milagros, pero Dios entiende que tu corazón no está listo para Dios usarlo en milagro. Muchas veces Dios quiere usarte en ciencia, pero Dios entiende que tú no estás listo para llamar gente por nombre. Muchas veces Dios quiere utilizarte en muchos milagros, pero Dios entiende que tu vanagloria y el éxito de tu ego te va a llevar a hacer lo que no conviene. Y muchas personas están cayendo en este error. En querer ser visto por una cámara, pero no ser visto por Jesús. Yo estoy viendo este ciclo de hombres que están moviéndose en las redes. Y una gastancia de querer gastarse y no presentar a Cristo como excelencia. Estamos cansados de lo mismo. Necesitamos un verdadero avivamiento, Antonio. Wow. En esta ciudad necesitamos un verdadero hombre que diga, yo voy a marcar un antes y un después. Pero la mayoría de ministros que andan predicando han dañado su testimonio. Han corrompido lo que Dios ha puesto sobre ellos por un plato de lenteja. Han dañado su testimonio y hoy en día no saben dónde van a ir porque no tienen capacidad de saber que lo que Dios le ha entregado a ellos no fue por dinero, sino que fue por gracia. Todo lo que tú tienes no pertenece a ti. Todo lo que Dios te ha entregado fue por gracia y para manifestar su nombre donde quiera que tú vayas. Hombre de Dios, ha tenido muchas experiencias Sí. muy fuertes, ángeles, principado. Me contaste que también en una ocasión en el monte, si mal no recuerdo, Jesús se te apareció, se te reveló. Cuéntanos cómo fue eso. Esa experiencia fue en mi casa. Esa experiencia fue en mi casa. Fue una experiencia poderosa. Porque ahí en ese lugar el Espíritu Santo se me reveló. Y le dije al Espíritu Santo, si tú eres real, necesito que se manifieste tu poder de manera sobrenatural
Y yo estoy en el otro cuarto orando, mi esposa está durmiendo y de repente la puerta está cerrada y entonces un personaje gigante, Jesús, apareció en la habitación y me dijo, hoy será notoria la señal en esa campaña. Hoy serán notorios los milagros en ese lugar que voy a hacer contigo. Literalmente vi un personaje que traspasó la puerta y me abrazó. Yo sentí una presencia y sentí como que fui suspendido en ese lugar donde estaba orando al Señor para que Él me usara al día siguiente que había una campaña. Y me dijo, las señales que haré en esta campaña serán notorias. Literalmente, Dios me mostró muchas cosas en esta campaña. Y habían personas que estaban siendo liberadas de cárcel. Pero una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu fue que vi a una muchacha. El Espíritu Santo me reveló y me dijo, en el mundo espiritual se va a abrir el mundo espiritual ahora. Porque hay un espíritu que lo están invocando desde Haití. Y hay una muchacha dentro de una casa que va a entregar su hijo a sacrificio a los demonios. Y el primario se va a caer y va a matar al niño porque hay un demonio de sangre que está pidiendo a este niño para que este espíritu en Haití suba de rango. Y esta muchacha estaba totalmente endemoniada. Cuando esta muchacha, el Espíritu me reveló esto, dije esta visión. Se abrieron los portales y un ángel salió en medio de la campaña y cuando penetró la casa de la muchacha, vi que arrastró el espíritu que tenía esta muchacha y esta muchacha cayó endemoniada en la casa cerrada. La tipa viró los ojos para atrás. Todo el mundo estaba sorprendido y de repente abren la puerta y la sacan para afuera. Literalmente la muchacha iba a levantar la tarima. Estaba endemoniada. Eso fue en un tiempo y estaba endemoniada, poseída por espíritu. Y el Señor me dijo, ese espíritu se llama el varón del cementerio. Está pidiendo un rango mayor porque el niño quieren sacrificarlo para entregárselo a los demonios. Y el Señor me dijo, va a ser liberada. Y esto fue, ningún pastor tuvo el rango para reprender ese espíritu ahí. Porque la gente cree que el evangelio es por tiempo. Estamos equivocados. El evangelio es por buscar a Dios íntimamente. Y el Dios que ve en los secretos te va a recompensar en público. ¿De qué te sirve buscar a Dios cuando no tienen una santidad genuina? ¿De qué te sirve predicar a Cristo cuando Dios sabe verdaderamente que tú no eres genuino? En ese lugar comprendí que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración primero, vencido en secreto. Hay dimensiones que no se le pueden entregar a hombres de Dios porque no están listos. Su nivel de conciencia no sabe digerir lo que Dios le va a entregar. Hay milagros que no están listos para cierta gente porque Dios entiende que no califican para ver esos milagros. Porque son personas que se van a gloriar. Y una de las cosas que tiene que aprender el hombre de Dios, que cuando Dios lo usa en un momento, tiene que tirarse de rodillas y aprender que no es Él que lo hace, sino es Dios a través de Él. El día que tú te sientes más destruido es el día que Dios más te usa. El día que te sientes como un trapo de inmundicia, así lo digo, delante de la presencia de Dios, es el día que Dios más te usa. Porque Dios no depende de tus errores para Él usarte. Él sigue siendo Dios por encima de todo. Y esta muchacha cayó endemoniada. Ese espíritu se manifestó como una culebra. Literalmente había un filo de la escalera donde ella estaba, agarró la mano fuerte sobre la escalera y la remenió fuerte. Y me dijo, quiero matarte. Este espíritu me dijo así, quiero matarte. Literalmente este espíritu estaba fuerte que los pastores se movieron para otro lado. La gente estaba haciendo, y yo le dije, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios que está sobre mí, por cuanto me ha enviado a mí ahora, te ordeno en el nombre de Jesús que eres libre. La tipa tiró 7 gritos. En el barrio entero lo escucharon. Y la gente dijo qué espíritu tenía. A lo último comenzó a botar sangre por la nariz y por la boca. Y Dios me dijo, ese demonio fue manifestado porque quería matar el niño que estaba dentro de la casa. A los 3 días el primario cayó. Hay dimensiones que la gente no entiende porque la gente se burla del reino de Dios. Pero hay hombres que Dios ha marcado para esta generación, para marcar un antes y un después. Estábamos en otra campaña también, en Jaina, en estos días. Y hay una muchacha que me dice, usted es un maldito. Y yo le dije, no te ha metido conmigo, Dios me ha enviado a esta campaña porque hay algo que romper. Y me dijo, usted es un maldito. Seguí predicando de esta jovencita que creen que Dios no se manifiesta. Y me dijo el Espíritu Santo, le voy a enseñar a ella que todavía hay un hombre de Dios en la tierra y que todavía yo revelo cosas grandes. Y cuando ella me siguió pronunciando esta palabra, el Espíritu Santo me dijo, silencio, ahora voy a hablarte de ella.
Y cuando la jovencita, son 3 que están ahí, el Espíritu Santo me ministra. Y me dice, por cuanto usted me maldijo, el Espíritu Santo dice esto. El Espíritu Santo me dijo, dile a ella que ella se mete al 12 de Jaina, en un lugar de una cabaña. El número de la cabaña es tal número, y es con una persona flaquita, y se llama Derek. Tiene una gorra de los Yankees, tiene un motor negro. La tipa cayó así en el piso. Dios mío. Y los pastores dijeron, ¿y de dónde salió este hombre? Y le dije a la otra, está fumando vapor y el pulmón izquierdo está dañado. La muchacha comenzó a vomitar literalmente. Pero me di de cuenta en ese momento que hay lugares o territorios que Dios tendrá que exhibir su evidencia para que la gente crea. Por eso que lo que Dios está levantando en este tiempo son trastornadores de niveles. Gente que van a trastornar ciudades, gente que van a transformar. Lo primero es que tenemos una iglesia que está careciendo en la dirección del Espíritu Santo. Tú ves cristianos que se hace un culto en la iglesia o un culto afuera en la calle evangelístico y están distraídos. Sí. La desconexión más grande es distraer a la iglesia, porque el que está predicando es predicador, pero si nos conectamos todos unidos, vamos a ver la victoria más manifestada. Entonces, ¿cómo es posible que yo tengo el Espíritu Santo y me voy a sentir incómodo con quien está predicando? Porque no tiene la palabra de ciencia que tú tienes, o no tiene el conocimiento que tú tienes. El Espíritu Santo quebrantó el molde de la ignorancia de esta joven. Y me di de cuenta que hay señales que Dios la va a manifestar para que la gente entienda que Dios te ha enviado para romper un obstáculo en una persona que va a ser liberado de la muerte. Esta misma muchacha, el Espíritu me dijo, dile a ella que el 31 de diciembre a las 6, a las 2 de la noche, a las 2 de la mañana, yo le he librado de la muerte. Y que andaba con ese muchacho en la moto y que hay una enfermedad que viene para ella. Y esto va a ser notorio. La muchacha confesó lo que estaba pasando. Porque hay gente que van a ver la evidencia de Dios en tu vida y van a ser testigos de lo que Dios va a hacer contigo. Por eso no puedes rendirte, por eso tienes que caminar, por eso tienes que escalar al destino que Dios ha señalado para ti. Tú no puedes quedarte en el mismo nivel. Tú no naciste para ir a una iglesia constantemente como toda la mayoría de religiosos que van y creen que eso es evangelio. El evangelio es manifestación de poder, manifestación de señales, manifestación de milagros. La gente va a ver en ti una respuesta de Dios cuando tú te levantes y la gente diga verdaderamente porta una palabra. Verdaderamente este hombre tiene una señal revelada de parte del Espíritu Santo de Dios. Hay una experiencia muy particular que viviste en Sí. el aeropuerto, creo, de Guatemala, Sí. donde quiero que nos cuente esa experiencia que tuviste antes de entrar a Guatemala. Es impresionante, porque el Espíritu Santo me había revelado que había una victoria manifestada en ese lugar. Y la gente estaba sorprendida. Pero de repente yo estoy en el monte, estamos de ayuno 3 días. Un espíritu vino de Guatemala hasta República Dominicana a querer matarme, porque se me metió, cuando a los 3 días que terminé el ayuno, se me metió un hipo muy fuerte. Tuve que entregar el ayuno, estaba asfixiándome. Y el Señor me habló en esa hora y me dijo, porque eres atacado, porque hay una victoria que te voy a entregar en Guatemala. Compramos los tickets aéreos, compramos el pasaje. Ese era el tiempo del COVID. Era en el tiempo de COVID, fui a predicar a San Juan y de repente me voy al lugar, al aeropuerto. Y cuando voy entrando al aeropuerto, no tengo el ticket que garantiza que yo estoy con la vacuna del COVID. Y estoy preocupado, perdí el vuelo, regresé a mi casa y comencé a orar. Hay momentos que tú sientes tantos ataques que no deberían de buscar respuesta en la gente, sino comenzar a orar para que sea direccionado por el Espíritu Santo. Y comencé a orar, comencé a interceder. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, te vas. A los 4 días me fui al aeropuerto y viajé a Guatemala. Pero de repente había un problema allí, porque habían algunos dominicanos que se iban ilegal hacia México. En ese día estaba masiva la deportación y estaba masiva los tráficos de dominicanos a otros países. Y el Espíritu Santo me dijo a mí, cosas grandes voy a hacer contigo. Yo creí la palabra, pensé que no iba a haber ataques en este viaje, pensé que todo iba a salir bien. Pero de repente, Antonio, pasó algo impresionante. Yo estaba sorprendido
Y de repente la primera migración me dice, vaya al segundo de migración. Y le digo, yo tengo todos los documentos que están aquí. Yo tengo todos los papeles, todo está listo. Y ella me dijo, vaya al segundo de migración. Porque en el segundo de migración le van a dar el veredicto si usted va a entrar a nuestra nación Guatemala. Y cuando me acerco, este tipo está endemoniado. Este hombre tiene un espíritu fuerte en su vida. Y estoy viendo que él me dice, ¿dónde están los documentos para usted entrar a nuestra nación? ¿Dónde están todos los papeles? Y le presento los documentos. Le dije, ¿y quién lo invita? Me invita una iglesia llamada Palabra en Acción en Estipulas. Una iglesia que tiene todo, tengo todos los gastos pagos, tengo ticket aéreo, tengo todo. Y me dijo, lo que necesita para poder entrar a nuestra nación son $2,000. Y yo dije, pero no tengo ese dinero. No tengo ese dinero porque a mí me están invitando a esta nación. Y me dijo, no vas a entrar a nuestra nación, el pasaporte ha sido cancelado. Agarró el pasaporte y le puso un sello y lo devolvió para atrás y me dijo, salga de la fila. Yo le pregunté, ¿cómo es posible? Y comencé a temblar y le dijo, Espíritu Santo, pero tú no estás aquí. ¿Qué pasa? No me diste la entrada a este país. Y me dijo, sí te di la entrada. Lo que pasa es que tendrás que aprender una experiencia. Dios mío. Sí te di la entrada, lo que pasa es que vas a tener que aprender una experiencia. Y le pregunté qué va a pasar. Observará lo que va a pasar porque te voy a enseñar algo de este pequeño proceso. Y me dijo, tranquilo. Y me seguí ahí, seguí orando. Y de repente, uno de los que anda en el ministerio con nosotros, llamado Félix Débora, comenzó a orar. Y de repente vio una persona con una camisa blanca, un pantalón negro. Y cuando ve a esa persona, él le dice, ¿por qué no dejan entrar a Christopher Matos a Guatemala? Y dice él, yo no puedo hacer nada, pero yo sé que él es de Dios. Le dijo en la persona, en el sueño. Y él me cuenta el sueño a mí. Yo le dije, Félix, pero eso es imposible porque todas las personas que están aquí a los 2 días lo van a devolver a la nación de República Dominicana. Ya no hay nada que hacer. La fe mía comenzó a menguar. Hay mucha gente que hablan de éxito, pero la gente no sabe que los procesos es que van a formar al creyente. Por ejemplo, todo lo que tú tienes no ha comenzado de hoy a la mañana. Todo tiene que ver con comenzar desde cero. Todo es un proceso para llevarte al nivel que Dios necesita llevarte. Y comencé a ver la mano de Dios y de repente una mujer viene de migración y dijo, vamos a llevarlo al tercer piso. Porque allí van a estar más cómodos, van a tener almohada y van a ver la ciudad de Guatemala, pero de aquí se van a su nación República Dominicana. Y el Espíritu Santo me dijo, cada vez que estás terminando un proceso, siempre Dios te lleva al tercer nivel, para que el proceso que tú pases lo pases con éxito. Hay niveles que pasaste en el primer nivel, pero hay un tercer nivel, no al segundo nivel, sino al tercer nivel, para que la gente entienda que yo pongo gente de menos a más. Wow. Y que lo posiciono en lugares altos por encima de su debilidad. Y subí al tercer nivel y comencé a orar. Le dije, Señor, tú me vas a sacar de aquí. Y me dijo, sí. Le dije, yo sintiendo el Espíritu dentro de mí, me dijo, comienza a cantar. Y comencé a cantar una canción de un brasileño que decía la canción, hay momentos que deberían de cambiar, pero cuando tu espíritu viene sobre mí, las cosas van a acontecer. Y de repente comencé a orar, pero literalmente estoy viendo 5 ángeles. 5 ángeles a través del cristal de Guatemala. La gente que está cerca de mí no está viendo esto, pero yo estoy viendo esta visión. Y de repente estos personajes se acercaron al cristal. Y cuando se acercan al cristal, dicen de repente, venimos a ayudar a nuestro siervo que está aquí. Wow. Literalmente estos personajes se acercaron, eran 5, estaban vestidos de armadura. Literalmente, cuando yo seguí orando, de repente me dijo, verás lo que voy a hacer ahora, uno de los personajes gigantes, verás lo que voy a hacer. Y cuando se movió, de repente, cuando se movió, al lado izquierdo entró una persona con una ropa blanca y un pantalón negro, rubio, una persona rubio con los ojos azules. Y cuando el hombre llega a ese lugar, el hombre llega y presenta un papel, no sé de dónde lo sacó, pero presentó un papel, a nadie podían sacar de ese lugar. Y de repente el hombre saca el papel y el hombre dijo, ¿quién es Christopher Matos? Y toda la gente de los dominicanos, míralo allá el loco que está hablando mucho, el que está voceando, el que está hablando mucha lengua. Y cuando él miró el papel, los policías le dijeron, ¿quién lo mandó a buscar? Y el tipo dijo, es mejor que lo saquen ahora, porque el gobernador de Guatemala lo ha mandado a buscar a este hombre. El ánimo, Satarajaya.
Y la gente está sorprendida. Y de repente salgo cuando el tipo me dice, los policías están temblando. Y dice el tipo, sáquenlo ahora. Porque si no lo sacan en 10 minutos, todos ustedes están votados, todos. Porque el gobernador de Guatemala lo ha mandado a llamar a este muchacho. Y todos los policías me están pidiendo perdón y disculpa. Y me dijo, Dios, te voy a enseñar algo a través de este proceso. Y me dijo, lo que pasa es que tú no estabas listo para hacer un milagro de cáncer en una mujer de Guatemala. Y yo tuve que meter tu corazón aquí, este proceso de este aeropuerto, para que tu corazón sea moldeado. Porque hay cosas que tú no verás al próximo nivel y al próximo destino hasta que yo no quebrante tu corazón. Porque habían cosas en ti que no iban a perfeccionarse hasta que yo no quebrantaba tu ego y tu arrogancia que tenías aún viajando. Y me dijo, ahora, salí afuera. Y le dije al tipo, revisa la maleta por si tiene droga. Y me dijo, varón, salga de aquí ahora, que hemos sido enviados. No sé, el tipo me miró a los ojos y me dijo, hemos sido enviados. Y yo dije, ¿de dónde hemos sido enviados? Todavía no es el tiempo de que te dé esta información. Salí afuera y cuando salí afuera, de repente me buscaron. Cuando fui al tercer día de la campaña en Estipula, había una mujer con cáncer terminal. La mujer no tenía cabello y tenía una peluca. Y el Espíritu Santo me dijo, hoy voy a hacer un milagro en esta iglesia Estipulas notorio. Y la gente va a ser testigo de mi poder a través de ti. Y me dijo, la mujer, llámala. Se llama Cornelia o Carmela Cornelio. Carmela Cornelio va a ser sana de cáncer. Y esta mujer tiene un cáncer terminal y está muriendo. Y el Señor me dijo, la vas a llamar ahora. Y cuando la llamé, la mujer estirpó el cáncer en pleno altar. Los pedazos de carne le salieron por la boca. Y ella dijo, nunca nadie, cuando me topaste en la cabeza, sentí un fuego que me arropó. Y sentí que algo de mi vientre se despegó. Y me dijo el Espíritu Santo, esto te vine a enseñar. Si no pasaste el primer nivel, no estaba listo para llevar al cuarto nivel. Porque hay cosas que no se romperán hasta que no aprendan a pasar los ciclos de proceso que tú estás viviendo. No es que estás viviendo una situación difícil, es que Dios te está formando. Y la mujer fue liberada. Pero no solamente esto. Cuando volvimos de nuevo, me llevan a El Salvador a comer pupusa salvadoreña. Y de repente voy a sellar el pasaporte. Y el mismo tipo que me negó la entrada fue el mismo hombre que recibió el pasaporte. Tus enemigos van a tener que ver la victoria. Lo que un hombre te cierra es cuando Dios te abre la puerta, para que la gente entienda que el Dios que te mandó a llamar es el Dios que te va a recompensar para contigo y para tu éxito. El hombre estaba temblando y me dijo, ¿quién tú eres? Y le dije, sí, soy yo, Christopher Matos, el que tú deteniste en ese lugar y el que le quitaste el pasaporte. Y el tipo viendo y me dijo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? A ese hombre lo botaron y lo mandaron para El Salvador, para allá. Y el hombre me dijo, wow, hicimos de todo para detenerte. Somos satanistas. ¡Manejo! Wow. Y estamos en este aeropuerto para detener hombres que van a afectar a Guatemala. Wow. Y yo entré y le dije, Señor, ¿qué es esto, Jehová? Y me dijo, Dios, voy a hacer milagros creativos contigo y las cadenas se van a romper y la gente de Guatemala va a tener que ver las cosas terribles. Era tan fuerte el poder de Dios que en esa ciudad, donde yo te estoy diciendo, Estipula, Chimipula, es una ciudad donde adora un Cristo negro. Un Cristo negro de Estipula. Esta gente van de todo el mundo a adorarte. Y los mismos católicos querían que yo le ore. Los mismos católicos hacían reuniones, hacían actividades. Y cuando yo veía, le dije, el poder que tengo en Santo Domingo se lo voy a manifestar ahora. ¡Tómelo! Y la gente comenzaba a rodar como borracho y comenzaba a caer. Y el Espíritu Santo me dijo, le voy a enseñar una lección a toda esta gente. Voz anda de que yo te he elegido para cosas grandes. Hay niveles que la gente no puede manejar, Antonio. El evangelio no es para todo el mundo. El evangelio es para gente capaz y veraz, que tenga calificación y que sepa saber para qué fue llamado en este reino. Si tú sabes que va a ser llamado por Dios, tienes que saber qué dimensión está en ti para poder manejar los asuntos espirituales. Porque hay cosas que tu mente o tu cerebro no está listo para digerir. El Espíritu Santo tiene que dártelo como papita para que tú aprendas a entender lo que el reino, el mundo espiritual revela acerca de tu llamado. Wow. Tú acabas de decir algo muy fuerte. De satanistas que están en el aeropuerto para impedir la entrada de... Wow. Hombre de Dios, hay satanistas que están puestos en lugares para detener.
viajes para detener vuelos, para que hombres de Dios no crucen a ciertas naciones. Y eso, hay muchos predicadores que han tenido esa batalla. Y de hecho que no es todo el mundo que el mundo espiritual ataca. De hecho no a todo el mundo que el mundo de las tinieblas le tiene una persecución. Es a hombres que son marcados para trastornar una nación. Un día estoy transmitiendo en la plataforma de TikTok y una muchacha dijo a las personas de TikTok, yo sé dónde él vive. Y a los 2 segundos se aparecían 2 satanistas en mi casa en una jipeta. Y me han tocado la puerta, yo transmitiendo en vivo. La cocina cogió humo de repente. La gente ha visto esto literal, la gente vuelta loca. Y estos 2 satanistas, cuando yo llegué a la casa, estaban tocando la campana. Estaban tocando y me miraron raro, porque hay gente, hay espíritus que saben los niveles que tú portas. Hay milagros que Dios va a hacer contigo en nuestra nación, que hay demonios que están bloqueando el tránsito para que tú no llegas. La avanzada que enviaron de antemano a esa nación, la están deteniendo para que tú no puedas llegar al destino que Dios ha puesto sobre tu vida. No es que el diablo se levantó, es que hay tráficos, espíritus, tráficos que están puestos para querer destruir el hombre y la mujer de Dios que Dios ha levantado para este tiempo. No te puedes detener, porque los tráficos que están puestos por los espíritus de la tiniebla son para detener el hombre de llamado que tiene una palabra de parte de Dios que va a liberar esa nación. Hay tráficos. Hay espíritus que están puestos. Por eso que cuando envían los presidentes, antes de enviarlo primero, envían una avanzada. Sí. Una avanzada de elementos de personas para que vayan a ese lugar, para que chequen el perímetro. Hay demonios que están en Miami porque saben que tú vas para Miami. Sí. Y te están deteniendo la visa para que tú no cruces al destino que Dios te llevó. Porque ellos saben que vas a hacer milagro en Dallas, en Houston, en Texas, en Colorado. Entonces ellos quieren mandar espíritus de las tinieblas antes de tiempo para que tú no puedas llegar a esa nación. Son rangos, son niveles. Y por eso que la gente no entiende que los niveles hay que conocerlo en el mundo espiritual. Hay que saber que los rangos no es con todo el mundo. Por eso me encantaba tanto de hombres de Dios de África. Esa gente tiene una estructura de oración. Gente que ora, gente que clama. Porque todo hombre de Dios necesita un refuerzo en la oración. Todo hombre de Dios necesita intercesores. Sí. Todo ministerio que va a operar en milagros sobrenaturales necesita intercesores que clamen de noche por ese predicador. No podrá vencer un predicador solo. Tendrá que vencer con columna de oraciones, gente de fe. Gente que estén orando 24 horas por esas personas. Eso es lo que está pasando. Porque la gente cree que la liberación es así. Tú necesitas tener un proceso para entrar a niveles de liberación, para saber que el Espíritu Santo está sobre ti, para saber que la autoridad que tenía Luis Ulbáez, que dijo, si no desciende el poder de Dios, voy a romper la Biblia. Eso no es cualquier gente que lo está diciendo, porque conocer esa dimensión lo está diciendo a él, que si Dios no hace eso, el tipo es un mentiroso. Pero como él sabe que el Dios que se le reveló en el cuarto, en el armario, es el Dios que va a romper la cadena, él sabe que el contacto que tuvo con ese Dios es el mismo contacto que va a tener en el pueblo cuando se manifieste el Dios del cielo. Hay contactos que el hombre de Dios hace con la presencia de Dios, que no todo el mundo tiene acceso a manifestar eso. Hay gente que dicen, va a caer el poder, y el poder de Dios cae. Sí. Hay gente que oran por los enfermos y los enfermos son sanados. No en este tiempo, no como se ve en este tiempo. Que la gente en este tiempo inventa milagros, inventa señales, o buscan ahí en plataformas, o buscan alguna inteligencia artificial para multiplicar los milagros. Gente notoria, gente que van a marcar un antes y un después en esta generación. ¿Qué vamos a hacer, Antonio, con esta generación? ¿Con qué declive vamos hacia un reino que no conocemos? ¿Qué estamos haciendo para poder impactar esta generación? Se ha perdido el testimonio. Se ha perdido la gente, la sinceridad de muchos cristianos que van para el cielo. Se ha perdido la comunión exacta con el Espíritu Santo. Ya la gente no quiere orar. Todo es un bendito beneficio. Todo es pidiendo. La gente quiere intereses como de lugar. Porque los beneficios del reino no te dan gracia, ahora te dan dinero. Y como perdiste los beneficios de la gracia, ahora tienes que manipular a un pueblo para que te dé dinero. Y ya no oras por la gente por gratis. Ya no oras por las personas de gratis. Todo lo tuyo es beneficio. Pero hay de aquellos que utilizaron los dones de Dios para beneficio y no para el favor de la gracia. Hay de aquellos que utilizaron los dones para comercializar el don y no para obtener la gracia del don que Dios le ha puesto en sus manos. Hay de aquellos. Por eso Dios va a levantar a viles, Antonio. Dios mío. A gente sencilla.
La gente no sabe lo que es proceso. Yo he vivido muchos de ellos. Me han llevado el carro, ha pasado todas las cosas. Y en una de ellas un personaje se me reveló en la habitación, en el vehículo, a las 5 de la madrugada, rumbo a un lugar que yo iba, a llevar un pasajero, y me dijo, no estás haciendo nada en este lugar. Me dijo, soy yo que voy a tocar la puerta para bendecirte. Soy yo que te voy a bendecir. Hay cosas que no dependen de ti. Hay cosas que es el mismo Dios que te la va a abrir a ti, para que tú entiendas que no es con tu fuerza, para que tú entiendas que no son tus logros, para que tú entiendas que no es tu éxito, es la mano poderosa del Dios viviente que está sobre ti. La gente no sabe lo que le toca vivir a un hombre cuando en un país se arma una guerra y tú tienes que correr montañas caminando, 3 días caminando y los pies reventándose. La gente no sabe lo que es pasar fronteras caminando, 3 días caminando, porque a un cierto hombre llamado Lenín Moreno en un país arma una guerra y todas las personas no pueden cruzar y los indígenas tienen el país parado, y tú clamar en medio de esa noche. Y un día mi esposa clamó y oró y yo estaba en medio de la frontera y dije, Señor, si tú me llamaste, sácame de aquí ahora. Y el Señor me dijo, te voy a sacar. Y comenzó a llover y los indígenas se fueron. Un clamor de una mujer sabia hizo que las lluvias descendieran. Un clamor de una mujer sabia hizo que las cosas acontecieran. Esa mujer clamó desde Santo Domingo, porque cuando hay unidad en el espíritu, las cosas se manifiestan. Tú quieres ver un matrimonio bendecido, que haya unidad. Tú quieres ver éxito en una familia, que haya todos, que estén todos anclados en una unidad. Pero lamentablemente estos predicadores de hoy en día no presentan su esposa en sus escenarios. Lamentablemente hoy en día estos evangelistas nos enseñan su familia, porque todo éxito de ellos es exhibirse ellos, exhibir su vanagloria, exhibir su grandeza. Pero ¿dónde está tu familia? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles han sido esos procesos más difíciles que te ha tocado vivir para hoy en día ser quien eres? 3 días bebiendo la casa, sin comer, el niño no teniendo leche, no teniendo nada, y yo decirle a Dios, ayúdame. Y el Señor me dijo, transmite mi palabra, te voy a bendecir. Cuando no tenía ningún seguidor en una plataforma, me dijo, transmite, porque voy a cambiar a vidas ahora que necesitan ser quebrantadas. Y me dijo, te voy a usar en el don de ciencia. Y vas a llamar a una mujer ahora mismo y le va a decir que en 3 días va a conseguir un empleo en el gobierno de Texas. Y en 3 días la van a llamar. Y en 3 días el milagro en ella se va a manifestar. Y dile a ella que para confirmar esta palabra, su mamá vive en Nueva York, en el 3er piso, en el apartamento TAR. Y Dios la va a sanar de cáncer hoy. Hay cosas que Dios te va a entregar en tus manos, que hay otros que te van a entregar el botín por la evidencia de Dios en tu vida. Por eso no te desesperes. Por eso que hay cosas en ti que tienen que romperse. Tanta gente pidiendo oración, pero nadie quiere hacer sacrificio para Dios. Todo el mundo quiere que le oren, pero nadie quiere sacrificar su oración delante de Dios. Todo el mundo quiere tener éxito, pero nadie quiere pasar noches enteras velando para que Dios le conteste tu oración. Qué bien fácil otro ore por ti y tú acostada en el piloto de la reina, acostada en el colchón, sin saber el precio que le cuesta pagar a un hombre de Dios pasando horas en su presencia. Si nosotros nos dedicamos a esos niveles, vamos a comprender que no seremos cristianos comunes y corrientes, sino que vamos a ser creyentes de niveles sobrenaturales. ¿Cuál ha sido, quiero que me cuente uno o el proceso más difícil que tú has vivido, que te ha hecho derramar lágrimas? Dios mío, eso es poderoso. Porque cuando tú no tienes comida, y tienes un hijo, tú no sabes qué decir, tú no sabes hablar. A veces toca a un hermano, toca la puerta y nadie puede darte una ofrenda, no puede darte nada. Porque la gente solamente ve los beneficios y el éxito del hombre de Dios, pero no saben ver las frustraciones, que hay días que no tienen ni para comer. Hay días que llega a tu casa y tu esposa te dice, ¿dónde está la cena? Y no hay cena. Donde tienen que beber agua de azúcar tú y tu familia. Hay días tan difíciles, Antonio, sí, que la lágrima te cae en el piso, que los cobradores te están buscando, que los prestamistas te están buscando y tú no tienes cómo pagar la deuda. Tú no tienes cómo decirle a Dios, Señor, bendíceme. Y hay momentos que ni las palabras te salen. En ese momento yo aprendí que sin Dios es imposible poder avanzar. Me sentía preocupado. Antes de comenzar el ministerio, estaba buscando a Dios como de locura. Pero en ese mismo momento mi mamá vio la manifestación del Espíritu Santo en mí
Y dijo, mi hijo va a ser grande en Dios. Porque no tenía un padre cerca, pero mi padre vivía en otro lugar. Pero me la tuve que bandear porque el éxito mío era ser pelotero, era lograr el éxito en la pelota, pero no pude firmar. Una vez mi madre me llevó ante una bruja y la bruja pudo discernir que yo tenía el Espíritu de Dios y me dijo, sácame ese muchacho de aquí, de este lugar. Porque hay cosas que Dios te revela de antemano que va a hacer contigo, que la gente va a tener que ver el éxito de Dios en tu vida. Y en ese mismo lugar la gente estaba sorprendida, pero el éxito más grande de un hombre de Dios es cuando vive en momentos difíciles, cuando no hay nada, cuando todo está en cero, cuando tienes 3 meses sin pagar la casa, cuando la gente quiere llevarte el carro y tú no tienes dinero. Un día iba para donde mi suegra y ya la financiera estaba esperando el carro para llevármelo. El hombre de multitud, el hombre que ministra. Y yo quiero decirle a toda esta gente que está en entrevista que tú necesitas comprender cuál es la voluntad de Dios en tu vida. No le pidas a hombre, porque hombre no va a resolver tu proceso. Pídele al Dios que te dio la palabra, que el Dios que te dio la palabra es el mismo Dios que te va a bendecir, Antonio. Dios mío, ¿qué pasó por tu mente en esos momentos de esos procesos difíciles? Pensé que Dios me dejó solo. A todo hombre de Dios ya le llega un momento que pensó que Dios lo dejó solo. A todo hombre de Dios en un momento le llega que Dios no está con él, que Dios no contesta sus oraciones, que Dios no puede bendecirlo. El diablo te pone cosas negativas en tu mente para que tú no confíes en la respuesta que Dios te ha dado. Y muchas veces lloramos a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos salido a predicar y la gente te dice Dios te bendiga? ¿Cuántas veces no hemos salido a predicar y tú demostrando que eres fuerte con el altar, pero cuando está destruido por dentro? Cuando tu esposa no te ama, cuando tu familia no te ama, cuando tú vas a predicar, predicando al Dios que sana, pero tu familia no ha sido sana, predicando al Dios del éxito, pero tú no has tenido éxito, predicando al Dios que da carro, pero a ti no te ha dado un carro, predicando al Dios que hace milagros, que saca a la gente fuera del país y a ti no te ha dado visa todavía. ¿Cuántas personas han tenido que confrontar su propia realidad? Y por eso yo te vengo a decir hoy que hay que sanar nuestro corazón para llegar al próximo nivel que Dios ha señalado para nosotros. Wow. Tú estás demasiado poderoso. Yo sé que hay gente ahí que están siendo tocadas, bendecidas por el poder de Dios. ¿Cuál fue tu experiencia más impactante en esas naciones? Wow. Eso es impresionante. Porque yo aprendí algo que las cosas de Dios en nuestra vida tienen tanto poder que Dios te va a direccionar para hacer las cosas que más la gente vea en ti. Yo fui a un lugar, a un barrio, en Barranquilla, una iglesia que era grande, tenía muchas personas adentro, la iglesia estaba full, y la gente, yo iba a predicar ese día en esa actividad, y de repente el Espíritu Santo me dijo, voy a hacer milagros poderosos aquí. Es cuando, no sé si tú has sentido en momentos cuando el Espíritu Santo se va a manifestar. Yo lo siento es cuando me da un coquilleo en el estómago. Siento como un temblor. Esos son tactos y dimensiones que solamente se activan en hombres de oración que saben orar en el Espíritu y saben escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ahí comencé a orar y el Espíritu Santo me dijo, te voy a usar. Cuando comencé a predicar, el Espíritu Santo me dijo así, voy a hacer liberaciones aquí. Lo primero fue que vi un joven. El Espíritu Santo me mostró un joven con una motocicleta roja. Y me mostró el nombre de su mamá y el nombre de él. Y el Espíritu Santo me dijo, llámalo por nombre y dile que su mamá se llama fulana de tal y que su mamá va a ser sanada de la columna y que él tiene un motor rojo y que ahora lo estoy librando de un espíritu de muerte que lo va a atacar a él. Cuando yo solté esa palabra, la iglesia se entró en una dimensión, en un fuego. Y comenzar la gente a caer endemoniada. Y decía, en el nombre de Jesús, espíritu de la tiniebla, ¡fuera! Salgan de los cuerpos. Y comenzó la gente a endemoniarse. Y comenzó la gente a temblar. Y comenzó la gente a comentar los resguardos. Demonios, salgan fuera en el nombre de Jesús. Y comenzó la gente que era cerca de una iglesia católica. Y comenzó la gente a caer. Y comenzó los endemoniados a caer. De repente pasó algo impresionante. Los espíritus todos se manifestaron, todos en un solo cuerpo. Y un muchacho como de 27 años levantó a 4 diáconos para arriba así.
Y cuando lo levanta para arriba, yo estoy sorprendido. Y me dijo, yo soy Belcebú. Belcebú, un espíritu fuerte. Y el tipo, cuando comenzó a decir yo soy Belcebú, comenzó a los ojos, los párpados, le comenzaron a moverse para atrás y comenzó a temblar. Y me dijo yo soy Belcebú y tengo fuerza. Soy un espíritu de fuerza. Y le dije en el nombre de Jesús, el ángel que está conmigo va a clavar esa espada y te va a liberar ahora en el nombre de Jesús de toda opresión satánica. Y me dijo Dios, lo voy a liberar. Y este hombre fue liberado. Y de repente él sentía que habían cargas que se iban de él. Él sentía como que eran blogs puestos encima de sus hombros que comenzaron a despegarse de su cuerpo. Y él dijo, lo que yo viví, varón, fue terrible. Porque mi mamá me enseñó a hacer una oración a demonios para invocar altares, invocar brujos que estaban aliados a los pactos que yo hacía. Y me dijo él, yo hice un pacto con ese espíritu que estaba sobre mí, Belcebú. Y ese demonio yo no tenía control de mí. Y ese espíritu tenía un rango fuerte. Y toda la gente comenzó a caer endemoniada. Desde cristianos hasta líderes. Todo el mundo comenzó a caer bajo el poder de Dios. Y el Señor me dijo, sopla. Y cuando soplé, el espíritu de Dios comenzó a caer. Y la gente comenzó a vomitar. Y comenzaron a ser libres. Bueno, salimos a las 12 y pico de la noche. Cuando me voy rápido para el vehículo, la gente viene corriendo a querer tumbar el vehículo y sáqueme de ahí y empujando el vehículo y apese del carro, venga a orar por mí, apese, hombre de Dios, venga, póngame la mano en la cabeza. Y Dios me dijo, vete rápido. Y dije, varón, prende el carro, vámonos rápido. La gente, el carro, remediando el carro, moviéndose. Y la gente preocupada, varón de Dios, venga, ore por mí. Y el Señor me dijo, ya terminaste. Porque el problema es que cuando le damos continuidad a las cosas que el Espíritu Santo que no quiere que hagamos, entonces vamos a cometer errores. Sí. Y después vamos a salir frustrados. Dios no nos usó. Sí te usó, lo que pasa es que ya terminó el tiempo. Dios mío. Dios te usó. Pero hay momentos que ya se acabó todo. Tienes que irte. Sí. Por más ciencia que tú tengas, por más unción que tengas, por más conocimiento que te tengas, terminó el tiempo, vete ya. El otro día estaba en una iglesia y literalmente cayó oro. El altar estaba encendido en fuego. Y el Espíritu Santo me reveló una mujer ahí que tenía una situación. Y dile a ella que voy a viajar a Italia. Y el número de pasaporte tal. Y la mujer comenzó a temblar y me dijo el número de vuelo tal. Y vas a viajar en Copa hasta Panamá. Y de ahí vas a hacer escala hasta otro lugar. Y Dios me mostró la aerolínea y todas esas cosas. Y de repente, cuando terminamos el mensaje, la pastora me agarra por la mano y cayó en el piso. Y todo el mundo está encendido bajo el fuego. Y la pastora dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay aquí? El fuego literalmente. A todo el mundo le cayó, comenzó a caer oro en el cuerpo. Y la gente estaba sorprendido. Pero cuando terminamos, la gente no se quería ir. Queremos más. Oye, después que el culto termina, todo terminó. Y la gente encendido bajo el fuego. Y ahí comenzaron a pasar milagros creativos, milagros financieros. Y la gente comenzó a hacer partida. Pero el Espíritu Santo dijo, ya terminé. Dios mío. ¿Y cuando debemos terminar? Ya. Sí. Cuando sigues tú, fracasas. Pero cuando dejas el Espíritu Santo que Él tome el control, en el momento que termine, terminó. Pero si sigues tú, vas a fracasar. No sigas. Como lo dice el hombre de Dios, cuando se terminó, hombre de Dios. Amén. Si alguien quiere invitarte, este número que el hombre va a dar solamente es para invitaciones. Si usted quiere invitarlo, quiere tenerlo en su nación, un hombre de Dios. Sí. Muy usado por Dios. ¿Cómo pueden contactarse? Amén. Este número es para invitaciones. A veces gente que nos escribe, tenemos una secretaria que tiene acceso a nuestra información. Ella lee todos nuestros chats y están atentos. Siempre nosotros estamos en oración, pero este es el número para naciones, para ir a países, para que la gente también pueda hacer donaciones a este ministerio. También vamos a montar nuestra propia radio muy pronto. Será un éxito en el nombre de Jesús. Y es al 849-265-2783. Este es el número para viajar a otras naciones, para hacer citas y para a campañas. Por eso tiene que tener algo en tiempo para fechas y eventos específicos, dónde será el lugar y de qué lugar nos está escribiendo. Así que el Señor le bendiga y voy a hacer una oración por toda esta gente que nos ven en esta plataforma de este hombre de Dios, de este hombre que Dios ha levantado para marcar un antes y un después con esta plataforma. Vamos a orar por toda esta gente que van a ver este video, que necesitan saber, escuchar la voz del Espíritu y ser direccionado por el Dios que cambia y por el Dios que libera. Señor, te pedimos ahora que todos los que están aquí
reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tengan una vida santa y llena del Espíritu Santo y que sobre todo guarden el corazón, porque de Él van a la vida, de Él vienen los éxitos y de Él también vienen los fracasos. Te pido que guarde su corazón, que toda raíz de amargura, que todo orgullo y que toda vanagloria se vaya de ellos, que ellos entiendan que no son ellos que lo hacen, que ellos entiendan que no es su residencia, que ellos entiendan que es la mano benéfica de Dios que lo ha llevado hasta ese tiempo. Yo te pido ahora que esa mujer que me está viendo, que está en proceso de documento, tú le vas a otorgar ese documento y ella misma va a testificar de ese éxito que ella está viendo. Señor, guárdala y bendícela, y todo el que vea este video, que sea bendecido y que sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos dedicó. Compártalo, suscríbase y esperen más contenido muy poderoso con experiencias sobre natural. Así que Dios le bendiga y Dios les guarde. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.